Bueno, entonces hoy ya vamos a ver el capítulo número 2 de números reales, ¿cierto? Vamos a hacer primero un recorderis de qué tipos de números conocemos, cuáles son las características de estos números, todo esto. Dime, Jan César, ¿qué pasó? ¿Alguna pregunta? Ah, ok. Ujú. Sí, no, igual también empezamos apenas, no te perdiste mucho, simplemente comentaba pues que lo que vamos a ver son números reales y que es muy importante aprenderse las propiedades que tienen o las propiedades que vamos a decir acá. Si hay algo en un problema matemático y tenemos dudas de una operación, tenemos dudas de un paso a dar matemático, pues, matemáticamente hablando, pues resulta que si no está en el marco de las propiedades que vamos a dar en este momento, que vamos a dar el día de hoy, si no está en el marco de esas propiedades, básicamente no se puede hacer. ¿Listo? Eh, es eso lo que hay que tener en cuenta aquí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recuento de los números, qué tipos de números conocemos, cómo se portan estos números, qué características tienen, propiedades y listo. Entonces, el título de hoy sería como los números reales, ¿cierto? Queremos llegar aquí, los números reales. Y entonces, bueno, hay que hacer un recorrido por todos los números que conocemos, por todos los tipos de números que conocemos, ¿listo? Cuando estamos, digamos, empezando a estudiar, bueno, estamos en la primaria tal vez, nos van enseñando los números y los primeros números que nos enseñan es el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Son los primeros números que nos enseñan. Y es porque efectivamente ese conjuntico de números, pues es el conjunto de números más pequeño que conocemos. De hecho, de esos números se llaman números naturales. Los números naturales se simbolizan, números naturales. Los números naturales se simbolizan por una letra N, pero con este palito así como doble, digamos. Es como una letra N así, con ese palito de la izquierda como doble ahí. Entonces, ese ahí simboliza o es el conjunto de los números naturales. ¿Listo? ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, ya les dije, simplemente va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así hasta infinito. Por eso coloco esos tres punticos ahí para indicar que esto pues continúa hasta el infinito, ¿no? No se detiene en el 7, sino que sigue hasta infinito. Ese es el primer conjuntico de números naturales que conocemos. ¿Listo? En algunos textos, en algunos libros, sobre todo en los libros matemáticos, pues es como así, desde 1 hasta infinito, y en algunos textos como de ingeniería, de física, pues los empiezan en cero. Y bueno, pues siempre hay como una eterna discusión ahí sobre si los números naturales empiezan en cero o no empiezan en cero, sino que empiezan en uno. Siempre ha habido como una discusión ahí, ya llevan bastantes años ahí sobre qué pasa con el cero. ¿Va en los números naturales o no? Mucha gente opina que sí van, mucha gente opina que no van. El caso, pues, palabras más, palabras menos, es que pues el cero no es que aporte tampoco mucho ahí, es decir, podemos tomar nosotros indistintamente o un conjunto o el otro, ¿listo? Nosotros podemos en este momento decir, no, empiezan en uno, listo, y si en algún momento pues necesitamos que empiecen en cero, empiezan en cero y no hay ningún problema, listo, no afecta mucho la verdad, pero por ejemplo a los matemáticos les gusta mucho decir que esto empieza en uno, y a los ingenieros pues les gusta mucho decir que los números naturales deben empezar en cero, y bueno, ahí nunca se han puesto de acuerdo, pero listo, entonces básicamente pues que para nosotros va a ser indistinto en este momento, ¿listo? De hecho, en el libro que nosotros seguimos, en el capítulo 2, que es el capítulo que empezamos hoy, estos empiezan en uno. Miren, aquí los colocan desde uno. Entonces, para ellos esto empieza desde uno. Para nosotros, pues, también los podemos colocar así, pero como les digo, si en algún momento necesitamos que empiecen en cero, pues listo, ¿vale? No hay problema con esto. ¿Qué pasaba con estos números naturales? Pues, como les decía, era el conjunto de números más pequeño que conocemos. Tienen propiedades, tienen algunas propiedades. El problema con estos números reales es que fallan en otras propiedades. Por ejemplo, si ustedes suman dos números naturales, por ejemplo, sumamos n más m, supongamos, ¿cierto? O mejor dicho así, si tenemos dos números naturales, n y m,
que pertenecen a los naturales. Esos son dos números naturales. Y los sumamos, n más m. Esto nos da como resultado otro número natural. Es decir, uno dice pues que los números naturales son cerrados bajo la suma o cumplen la propiedad clausurativa bajo la suma. Que pues si sumamos dos números naturales, nos da números naturales. Eso digamos, es prácticamente evidente. ¿Listo? O sea que con la suma se comportan bien. Con la suma no tienen problemas. ¿Dónde hay problemas con los números naturales? Con la resta. Exactamente, hay problemas con la resta. Si yo quiero restar dos números naturales, m, n números naturales, si yo los resto, ¿a dónde están? ¿A dónde pertenecen? Bueno, el caso es que no siempre restar dos números naturales nos da una resta. Nos da un número natural. Por ejemplo, si yo resto, por ejemplo, 8 menos 5, el resultado de esta resta es 3, ¿cierto? Que es un número natural. El 3 es un número natural y no hay problema. Pero si yo resto los números naturales 5 menos 8, el resultado de esta resta es menos 3. Pero ya no es número natural, ya se sale del conjunto de los números naturales. Es decir, que si bien los números naturales se comportan perfectamente para la suma, para la resta ya no se comportan tan bien. ¿Listo? Tienen propiedades para la suma, pero cuando tratamos de extender esas propiedades también para la resta, pues ahí falla. Ese es el inconveniente de los números naturales, que si bien tienen propiedades, pues no tienen todas las propiedades que nosotros deseamos. Ya sabemos que en algunas ocasiones pues necesitamos números negativos. Y el problema de hacer una resta es que a veces caemos en los números negativos y los números negativos ya no pertenecen al conjunto de los números naturales porque ya dijimos, empiezan a partir de uno positivo. Entonces, bueno, ahí nos salimos ya del conjunto. Quiere decir que los números naturales, en otras palabras, son cerrados para la suma, pero para la resta no son cerrados. Al restar dos números puede ser que se salga como puede ser que no se salga. ¿Listo? Entonces, ahí está el inconveniente con estos números naturales. ¿Qué se hizo para solucionar eso? Bueno, básicamente introducir un conjunto de números más grandes que involucren más números, que involucren a los números naturales y que involucren a los números negativos también. Y a ese conjunto de números se le llamó los números enteros. Entonces, el siguiente conjunto que sigue aquí son los números enteros. Los números enteros. ¿Listo? Y este conjunto de números enteros se simboliza por una Z, algo así más o menos, una Z. Y bueno, corrige a los números naturales en el sentido de que, bueno, este sí va a contener al 0, contiene al 1, contiene al 2, contiene al 3 y así hasta más infinito, pero contiene a los negativos. Contiene al menos 1, contiene al menos 2, contiene al menos 3 y así sucesivamente también todos los números negativos. En otras palabras, los enteros son los números naturales junto con el 0, junto con los negativos de estos números. ¿Listo? Y ahí pues se juntaron y se formó ese conjunto más grande que son los números enteros. Evidentemente, pues nosotros vamos a tener que los números naturales, pues eso es un subconjunto de los números enteros, es una partecita de los números enteros. Aquí de hecho están los números naturales, ¿no? Estos de aquí son los números naturales y contienen, pues aparte de esos, más números que son los números enteros. Incluso, pues la contenencia es propia, ¿no? La contenencia es propia. Recuerden que el miércoles decíamos que cuando el signo de contenencia no tenía la rayita en la parte inferior, significaba que el subconjunto era propio. Es decir, que el conjunto de la derecha era más grande todavía que el conjunto de la izquierda. Entonces, en este caso, pues, los naturales es subconjunto de los enteros y es una contenencia propia. ¿Listo? Aquí se solucionó el problema de la resta, porque bien, ya teníamos que el sumar dos números naturales nos daba natural. Aquí lo mismo, si tenemos dos números enteros, nos da como resultado la suma, un número entero, no hay problema, eso lo traíamos desde los naturales, eso venía desde acá arriba, no hay ningún inconveniente. Pero aquí, si tenemos dos números enteros, al restarlos también nos da
números enteros. ¿Vale? Al restar dos números enteros nos da dos números que nos da como resultado un número entero. Se solucionó entonces el problema de la resta. Ya tenemos entonces esta situación de aquí, arreglado ese problemita de la resta. ¿Listo? Se solucionó el problema de la resta que no teníamos en los números naturales. Entonces, perfecto. Los números enteros pues tienen más propiedades que los números naturales. Tienen muchas más propiedades y pues arreglan un problema que tenían los números naturales. ¿Listo? O sea que en ese sentido, pues bien. ¿Listo? Pero aparece aquí otra propiedad o otra operación, mejor dicho, que tenemos que considerar, que es la multiplicación. Si nosotros tenemos dos números enteros, m y n, ¿cierto? Y los multiplicamos, m por n, pues el resultado también es entero. Es decir, los enteros tienen más propiedades y una de esas propiedades pues es considerar la multiplicación y la multiplicación de dos números enteros pues también nos da como resultado dos números enteros. Pero resulta que con la división pues no es tan sencillo. Con la división no es tan sencillo. Entonces si tenemos dos números enteros y los dividimos, m sobre n por ejemplo, los dividimos, recuerden que esto simboliza una división, ¿vale? Esto simboliza una división. Pues resulta que al dividir dos números enteros, el resultado ya no siempre es otro número entero. Entonces, en resumen, surge este conjunto de números enteros solucionando el problema que traían los números naturales de la resta. Y este conjunto de números enteros pues surge arreglando ese problema. Pero si analizamos desde el punto de vista de la división, pues la división de dos enteros no siempre suele ser otro entero. Por ejemplo, si nosotros dividimos, yo qué sé, dividimos 9 sobre, bueno, pongamos 15 sobre 3, pongamos por ejemplo, 15 sobre 3, es decir, 15 dividido 3, pues el resultado de esta división realmente nos está dando 5, que efectivamente es un número entero. ¿Listo? Si dividimos 15 sobre 3, el resultado nos está dando 5, que efectivamente es un número entero. Pero si dividimos, por ejemplo, 7 sobre 9 o algo así, ¿listo? El resultado de esta división, bueno, si yo lo hago en la calculadora, como para ver cuánto da esto, 7 dividido 9 nos da como resultado 0.7777, bueno, nos da como resultado 0.777 y así sigue. En otras palabras, el resultado de 7 dividido 9 nos da un número que tiene decimales, que no es número entero. ¿Listo? Entonces, de tal manera, los números enteros le ganan en propiedades a los números naturales, efectivamente le ganan, solucionan el problema de la resta, pero bueno, siguen teniendo problemitas. En este caso, el problema de los números enteros está en la división, que la división de dos números enteros no siempre es otro número entero. ¿Listo? Como en este ejemplito que puse acá. 15 dividido 3, pues efectivamente me da 5, que sí es entero, en este caso se cumple, en este caso se da que el resultado es un entero, pero en el caso de acá no, 7 dividido 9 me da un número decimal que no es un número entero. Entonces, ahí se salió ese resultado de ser número entero. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos con inconvenientes. Para solucionar este problema de la división, pues bueno, los matemáticos siguieron pensando en qué podían hacer y formaron un conjunto más grande de números todavía. Formaron un conjunto de números más grande todavía que le llaman conjunto de números racionales. Entonces, el conjunto más grande que el conjunto de los números enteros que va a solucionar el problema de la división se llama números racionales. Entonces quedaría así. Números racionales. ¿Listo? Y entonces estos números racionales los vamos a simbolizar con la letra Q. Entonces con una Q, con un cosito ahí doble. ¿Vale?
Esa letra Q simboliza el conjunto de los números racionales, y los números racionales son números que ya conocemos, que todos manejamos y que la verdad a veces nos cuesta cómo operar con ellos. Son números como, por ejemplo, 1/2, por ejemplo, 2/3, por ejemplo, 3/5, por ejemplo, negativos también, menos 2/3, por ejemplo, 4/9. Todas estas fracciones que nosotros conocemos, por ejemplo, menos 6/7 y así sucesivamente. Todas estas fracciones que nosotros conocemos son números racionales. Todos los números racionales son así, básicamente, en forma de fracción. ¿Listo? Entonces, esos números racionales, pues, los podemos escribir por comprensión, sería algo así. Son todos los números de la forma P sobre Q, tales que P y Q son números enteros, y Q es distinto de 0. Esa sería la forma de escribirlos por comprensión. Aquí es una I. Aquí es una I. Entonces los números racionales son todos los números de la forma P sobre Q, como decíamos, son fracciones, ¿cierto? De tal manera que tanto el numerador como el denominador, tanto P como Q, sean números enteros, pero que el denominador sea distinto de 0. ¿Por qué se exige que el denominador sea distinto de 0? Pues básicamente porque la división por 0 no existe en los números, ¿cierto? La división por 0 no existe. Si nosotros hacemos una calculadora, 9 dividido 0, por ejemplo, la calculadora nos tiene que dar un error. La división por 0 no existe. Entonces, miramos acá y colocamos 9 dividido 0. Y entonces dice, ahí dice, no se puede dividir por 0. ¿Vale? Entonces dice claramente, división por 0 no existe. Esto es justamente lo que está pasando aquí. Por eso nosotros quitamos el caso de que el denominador sea 0. Exigimos, mejor dicho, que el denominador tiene que ser distinto de 0 para justamente no entrar en este caso de formar una división por 0. Entonces, bueno, ahí está. Ese sería, digamos, la manera de escribir los números racionales como por comprensión. ¿Listo? Entonces son todos los números de esta forma. P sobre Q. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando vamos a ver los números racionales, pues resulta que los números enteros van a estar contenidos en los números racionales. Los números enteros van a estar contenidos en los números racionales. Va a ser un subconjunto de los números racionales. De tal manera, pues, que los números racionales son más grandes que los números enteros. ¿Cómo los contienen? Por ejemplo, voy a tomar un entero y voy a ver que ese entero, pues, se puede ver como una fracción, ¿no? Por ejemplo, el 5 puede verse como un entero, el 5 es un entero, pero si yo lo miro como una fracción, lo puedo ver como 5 sobre 1, que es un número racional. Entonces, el 5 lo puedo ver como un número entero o lo puedo ver como un número racional sin ningún problema, como 5 sobre 1, porque 5 dividido 1, pues me da 5 otra vez. Entonces, no tiene mayor inconveniente. ¿Listo? El conjunto de los números enteros está contenido en los números racionales. Por supuesto que los números racionales solucionan el problema de la división. Ahora sí, si yo tengo dos números racionales, m y n, números racionales, voy a colocarlo así nomás, números racionales, entonces la suma m más n va a ser número racional. Si yo tengo dos números racionales, ¿listo? La resta va a ser racional. Si yo tengo dos números racionales, entonces la multiplicación va a ser racional. ¿Listo? Y la división lo mismo. Si yo tengo dos números racionales, la división va a ser un número racional. Es decir, arreglaron ese problemita que tenían los números enteros de que la división puede ser que no caiga en los números enteros. Ahora sí, la división de esos dos números racionales, pues va a ser un número
racional. Si, por ejemplo, nosotros dividimos, supongamos, no sé, 5 séptimos, pongamos un número racional, 5 séptimos, sobre 3, no sé, 3 sextos, por ejemplo, o 3 octavos, pongámosle, o 3 cuartos, pongámosle. Si yo estoy dividiendo esos dos números racionales, observen que el de arriba sería entonces m y ese de abajo sería entonces n. ¿Cómo hago esa división? Bueno, esa división básicamente la hago con la ley de la oreja, ¿no? Una ley bastante conocida, multiplico extremos y multiplico medios. Entonces multiplico extremos, 5 por 4, 20, eso va en el numerador, y multiplico medios, 7 por 3, 21, y eso va en el denominador. Entonces la división entre estos dos números racionales, 5 séptimos dividido 3 cuartos, me está dando 20 21avos, que es justamente otro número racional. ¿Listo? Esto es otro número racional. Entonces, bueno, ahí está. Los números racionales arreglan la propiedad de la división que no teníamos con los números enteros. ¿Listo? Claro, ¿hay muchachos alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Listo. De tal manera, pues que toda esta introducción nos estamos demorando todo este tiempito, pues hablando de los números. Seguramente ya algunos de estos, pues algo de esto ya lo han escuchado antes. Pero toda esta introducción es ver por qué es necesario introducir más conjuntos de números, ¿no? Más conjuntos de números. Y ya estamos viendo que la idea de introducir conjuntos de números más. No, yo necesito. Ahí le apagaron el micrófono. Entonces, bueno, entonces ya les decía la idea de formar siempre conjuntos de números más grandes, más grandes y más grandes. Pues es básicamente ir solucionando problemas que los conjuntos de números anteriores pues iban adquiriendo. ¿Listo? ¿Qué hay que mencionar aquí con los números enteros? Bueno, con los números enteros hay veces que nos cuesta trabajo operar. ¿Listo? Eso pues es normal. A veces no aprendemos muy bien a operar con estos números enteros. Poco a poco pues vamos a ir adquiriendo práctica en ello, pero pues la idea básicamente es que si yo tengo números enteros, voy a colocarlos aquí. Por ejemplo, yo tengo un P sobre Q más R sobre S, supongamos, dos números enteros, dos números racionales ahí, P sobre Q más R sobre S, pues yo los puedo operar, digamos, hacer esta suma de manera sencilla, ¿no? Este resultado de la suma de dos números racionales me tiene que dar otro número racional, y voy a hacer rápidamente es multiplicar los denominadores. Multiplico denominadores y lo coloco en el denominador. O sea que el resultado de esa suma será, en el denominador va a tener un Q por S, y en el numerador multiplicamos pero en cruz, ¿vale? En el numerador multiplicamos en cruz. Va a ser entonces P por S más Q por R. ¿Listo? Ese básicamente va a ser la suma de esos dos números enteros. Como les digo, a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero esa es la manera general de hacerlo. La suma de P sobre Q más R sobre S, entonces nos tiene que dar como resultado otro número racional. En el denominador van a estar la multiplicación de los denominadores, o sea, Q por S, y en el numerador multiplicamos, pero en cruz, P por S más Q por R. Lo mismo si tuviésemos una resta, ¿no? Si tuviésemos la resta, P sobre Q menos R sobre S, pues exactamente lo mismo. En el denominador, bueno, esto nos va a dar otro número racional. En el denominador colocamos Q por S, ¿cierto? Es la forma más fácil de hacerlo. Y en lo demás multiplicamos en cruz. Para hallar el numerador, multiplicamos en cruz. Entonces va a ser P por S, menos, tenemos un menos Q por R. ¿Listo? La suma y la resta, pues suele ser con lo que más tenemos inconvenientes. La multiplicación y la división son mucho más fáciles. Si nosotros tenemos dos números racionales, los mismos voy a colocar P sobre Q, lo voy a multiplicar por R sobre S, pues la multiplicación de hecho es lineal. Es lineal. Multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Esto me da como resultado P por R, eso va en el numerador, P por R, sobre Q por S, que va en el denominador. ¿Listo? La multiplicación
es mucho más fácil. Y la división, pues tiene que ver con lo que dijimos hace rato, con la ley de la oreja. Si yo voy a dividir P sobre Q, un número racional, dividido R sobre S, otro número racional, pues yo hago la ley de la oreja, que es la ley de los extremos y medios, ¿cierto? Multiplico extremos y multiplico medios. Entonces esto me va a dar, los extremos los coloco en el numerador P por S, entonces P por S, sobre, y en el denominador los puntos medios, Q por R. Entonces Q por R. ¿Listo? Entonces, esas serían, digamos, las ideas de las 4 operaciones básicas para los números racionales. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo que es multiplicación y división, pues muy sencillo, es facilito. Eso es muy facilito. Pero la que es más complicada sería la suma y la resta. ¿Listo? Hay que tener un poquito más de cuidado con la suma y la resta. Esa de ahí, pues, hay que hacerlas correctamente, hay que fijarse bien, porque si sale con algún errorcito, pues se nos puede dañar todas las operaciones que estemos haciendo. ¿Listo? Pero bueno, ahí estamos haciendo un recuento de los números. Y por lo pronto, pues así, cuando retomemos, cuando hagamos pues, más propiedades, pues seguramente tendremos que hacer más ejemplos con esto. ¿Listo? Entonces, dejo hasta aquí este momentico. Quiero comentar lo siguiente entonces también, como les decía. Cada conjunto de números es más grande que el anterior, soluciona problemas que el anterior no tenía. Conjunto de los números racionales soluciona el problema de la división que los enteros no tenían el problema de la división, y el conjunto de los números racionales lo solucionan. Pero, ¿qué pasó con el conjunto de los números racionales? ¿Qué problema tenían entonces? ¿Cuál sería el problema de los números racionales? Bueno, el problema de los números racionales como tal, un segundito, por favor. ¿Listo? El problema entonces de los números racionales como tal tiene que ver con la estructura del conjunto de estos números. Vamos a explicar esto. ¿Listo? Vamos a explicar esto. Resulta que se dieron cuenta que los números los números racionales, todos son de la forma P sobre Q, ¿cierto? Que estos números racionales están ligados a los números que tienen decimales. Y aquí ya lo hicimos. Por ejemplo, si yo hago 7 octavos, me da 0.875. Es decir, los números racionales están ligados a los números que tienen decimales. Y en este caso, pues bueno, se dieron cuenta de que estos números racionales producían dos tipos de números decimales. Producen aquellos números decimales que tienen, por ejemplo, una cantidad finita de decimales, como por ejemplo este que pusimos aquí, que era 0.875, por ejemplo. Ese de ahí tiene una cantidad finita de decimales, que son 3 decimales nomás. ¿Listo? Y el otro, digamos, número decimal que puede producir es un número decimal que tiene infinitos números decimales, pero comienzan a repetirse. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, 421, ¿cierto? Y entonces este número decimal va a tener infinitos decimales, pero comienzan a repetirse. 421, 421, 421, 421, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, lo que les comento es que, bueno, los números racionales provocan estos dos tipos de números decimales. Aquellos números decimales con una cantidad finita de decimales con una cantidad finita de decimales, ¿cierto? Con una cantidad finita de valores decimales, simplemente lo voy a colocar aquí.
¿cierto? O produce números decimales con una cantidad infinita de decimales. Sí, la clase está grabando desde el principio. Entonces, producen decimales con una cantidad infinita de decimales. ¿Listo? Pero, en este caso, son periódicos. ¿Vale? Entonces, los números racionales producen estos dos tipos de números. Producen aquellos números que tienen un número finito de decimales y aquellos números que tienen un número infinito de decimales, pero cuando tienen un número infinito de decimales, pues resulta que son periódicos, es decir, hay una cantidad de números, hay una cantidad de números que se están repitiendo siempre. Por ejemplo, aquí el 421 es el que se está repitiendo sobre todos los decimales, ¿listo? Y así se va hasta el infinito. Como por ejemplo, el que hicimos hace rato, ¿no? Este de acá. Este fue 7 novenos, 7 novenos. Este lo hicimos 7 novenos, 7 dividido 9, y el resultado nos dio 0.7777, y se repite hasta el infinito, se va repitiendo ese número 7 de ahí. ¿Listo? Esa es una característica de los números racionales. Ahora bien, aquí en la calculadora me muestra 7.777777, y bueno, cuando ya vamos por acá, dice 8, me muestra un 8. Resulta que ese 8 que aparece aquí, pues no es el del número como tal, sino que es un problemita de la calculadora como tal, porque la calculadora solo tiene un número, una precisión finita, y entonces al final tiene que aproximar el último número que puede calcular, lo aproxima, y bueno, en este caso lo aproxima al 8, ¿listo? Pero el número legalmente debería ser 7, 7, 7, 7, 7, y así hasta el infinito, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Se está repitiendo ese numerito 777. Esto matemáticamente se escribe así. Matemáticamente se escribe como 0.7 y le ponen una rayita en la parte de arriba para indicar de que ese es el periodo, para indicar que ese se va a repetir siempre. Aquí sería entonces 0.421 y una rayita de arriba para indicar de que ese es el periodo y que ese se va a repetir siempre hasta el infinito. ¿Listo? Y así sucesivamente. Ni siquiera tienen por qué empezar siempre en cero. Aquí hemos empezado todos en cero, pero ni siquiera tienen por qué siempre empezar en cero. Por ejemplo, aquí puede haber empezado, supongamos, en 4.875. Aquí, por ejemplo, 7.421 periódico, y no hay ningún cambio. ¿Listo? No tienen por qué empezar siempre en cero. En este caso, pues, coincidencia, han empezado en cero, pero no tiene por qué ser así siempre. Entonces, bueno, ese fue, digamos, palabras más, palabras menos, lo que pasa con los números racionales. Provocan dos tipos de números, decimales finitos o decimales infinitos, pero periódicos. ¿Listo? Por supuesto que hay una manera de averiguar cuál es el número racional si nosotros tenemos la parte decimal. Por ejemplo, si yo les dijese, tenemos por ejemplo, no sé, pongamos aquí el 6.25. Tenemos, por ejemplo, el número con decimales 6.25, ¿cierto? Y entonces hallar el número racional, P sobre Q. ¿Cuál será ese número racional que simboliza al 6.25? Entonces, pues hay maneras de hallar, ¿cierto? Si tenemos la parte decimal o el número decimal, hay el número de hallar el número racional. En este caso, pues es muy sencillo. 6.25. Para hallar el número racional o el número expresado de la forma P sobre Q, pues lo que vamos a hacer es multiplicarlo en el numerador y en el denominador por un 1 seguido de tantos decimales tengamos. En este caso tenemos 1, 2 decimales, entonces multiplicamos por 100 y dividimos por 100. Eso es lo que hacemos. En este caso tenemos 2 decimales, entonces multiplicamos por 100 y dividimos por 100. Y esto pues nos da lo siguiente, esto nos da
Si multiplicamos a 6.25 por 100, pues el resultado es que corremos la coma hacia la derecha dos campitos, ¿cierto? Corremos la coma hacia la derecha dos espacios y pues en el numerador nos da 625. Y en el denominador 100, porque no lo multiplicamos sino por un unito de ahí. Entonces, básicamente, para el 6.25, ese 6.25 expresado como número racional es el número 625 sobre 100. Y efectivamente, si yo hago esa división, 625 dividido 100, pues el resultado me tiene que dar el decimal 6.25, ¿no? 625 dividido. Una operación en 625 dividido 100 me da como resultado efectivamente 6.25, que era el número decimal que tenía originalmente. ¿Listo? Entonces, bueno, es fácil llevarlo del número decimal al número racional. ¿Listo? Es fácil llevarlo del número decimal al número racional. Entonces, esto sería de decimal finito a racional. Simplemente multiplicamos el numerador y el denominador por un 1 con tantos ceros como decimales tengamos. En este caso, 2 decimales, entonces multiplicamos y dividimos por 100. ¿Por qué tenemos que multiplicar y dividir por 100? Bueno, porque no queremos afectar el número original. Entonces, si multiplicamos por 100, tenemos que dividirlo por 100 para equilibrar la carga, ¿cierto? Multiplicarlo por 100, pues lo dividimos por 100 y básicamente estamos equilibrando cargas y no se está modificando el número original. Entonces, bueno, ese es el número racional. Si nosotros queremos convertir un número de decimal infinito a racional, es un poquito más complicado. Por ejemplo, si yo les dijese, convertamos el número 3.45 periódico, ya sabemos que esto es 3,45, 45, 45, 45, y hasta infinito, y convertámoslo de la forma P sobre Q, es decir, de racional a racional, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el proceso a seguir? Bueno, el proceso es un poquito más complicado, ya les indico cómo es, pero es un toquecito más complicado. Entonces, aquí vamos de decimal infinito, de decimal periódico. ¿Puedes subir un poquitico? Claro. Ahí. Una pregunta. Dime, claro. O sea, ¿siempre va a ser sobre 100 o también depende de la cantidad de decimales que tenga? También depende de la cantidad de decimales. Si, por ejemplo, Okay. fuese 6,257, supongamos, 257, 6,257, entonces multiplicamos por un 1 seguido de 3 ceros, en este caso, porque tenemos 3 decimales, y lo dividimos por lo mismo, ¿cierto? Un 1 sobre 3 ceros. Y ahí entonces nos da 6.257 sobre 1000. Ya que el número 6,257 en racional quedaría 6.257 sobre 1000, ¿vale? Depende entonces efectivamente, como tú dices, de la cantidad de decimales que uno tenga. Ahora, el proceso más complicadito viene como cuando queremos convertir un número que es periódico. Un número periódico, convertirlo a racional, no es tan sencillo. Tiene un truquito ahí, tiene un truquito medio jartico que hay que acordarse siempre, ¿vale? Y en este caso queremos convertir el número 3,45 periódico en 45, es decir, 3,45, 45, 45, a racional. Entonces, a la forma P sobre Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí este es el truco, miren. Empezamos escribiendo, por ejemplo, voy a dejarlo en negro para que quede como más claro. Empezamos escribiendo justamente el numerito, ¿listo? Voy a escribir el numerito acá. X es igual a ¿quién? X es igual a 3,45, 45, 45, 45 y sigue. ¿Listo? Ese es el número X que quiero convertir a racional, a fracción.
Ahora bien, cuento o miro cuál es la longitud del periodo, es decir, cuántos son los numeritos decimales que se están repitiendo siempre. En este caso, la longitud del periodo es 2, porque son dos numeritos los que se están repitiendo siempre, el 45, son dos numeritos. Entonces, cuento la longitud del periodo y multiplico a ambos lados de aquí, a ambos lados, multiplico por, en este caso, un 1 con dos ceros, que sería 100, ¿cierto? Entonces, esa es la clave. Contar cuánto es la longitud del periodo o mirar cuánto es la longitud del periodo y multiplico por un 1 acompañado de tantos ceros como la longitud del periodo tengamos. Entonces, en este caso, tenemos una longitud de periodo 2, son dos numeritos lo que están repitiendo, entonces multiplico a ambos lados de esta expresión por un 1 con dos ceros, que es 100. Entonces multiplico y me quedaría entonces así. En la izquierda me quedaría 100x, porque estoy multiplicando por 100, entonces me quedaría 100x en la izquierda, y en la derecha me quedaría 3,45 multiplicado por 100, entonces lo que hace es, bueno, voy a escribirlo de hecho y ahora hacemos el paso completo. ¿Listo? Voy a escribirlo completo para que no nos confundamos. Y lo multiplico por el 3,45 y así sucesivamente. Entonces multiplico ambos lados por 100 y bueno, ¿eso qué hace? ¿Qué provoca esto? Pues que en la izquierda yo tenga 100x y en la derecha yo tengo 3,45 multiplicado por 100. Lo que provoca eso es correr la coma hacia la derecha en dos casillas o en dos números. Entonces me quedaría así, 345,45 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Listo? Esa es la clave aquí. Yo multiplico a izquierda y a derecha por un 1 con tantos ceros como la longitud del periodo tengamos. Y entonces obtengo estas dos expresiones que voy a encerrar aquí y las voy a sacar aparte para poder trabajar con ellas. Obtengo esta expresión y obtengo esta expresión. ¿Listo? Y esas dos expresiones son las que me van a servir para hallar el número que necesito, que es la parte racional. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a escribirlas acá otra vez simplemente para que no haya mucho inconveniente. Primero voy a colocar la de 100x es igual a 345,45 y así sucesivamente hasta infinito. Y la otra es x igual a 3,45 y sucesivamente hasta infinito. Y aquí está la clave. Observen que estos dos números que yo tengo aquí, 345,45 y el otro que es 3,45 la parte decimal es igualita, es la misma. Son 45 que se repiten infinitamente. Esa es la clave, eso es lo que logré aquí, que la parte decimal de esos dos números fue igualita. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Restar esos números. Voy a restarlos. Entonces quedaría así. A 100x le resto una x. ¿Listo? Voy a restar el primero con el segundo número. Esto es 3,45,45 y así sucesivamente le resto 3,45 y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí lo he hecho con todo detalle. Con la práctica, pues, obviamos algunos de estos pasitos, pero bueno. ¿Qué me queda en la izquierda? Me quedaría 100x menos una x. 100x menos una x me queda 99x. Y en la derecha me queda 345,45, todo eso, menos 3,45. Aquí lo importante es que la parte decimal es exactamente la misma. Entonces yo estoy restando 3.45, perdón, 345.45 menos 3.45. Miren que eso me da como resultado un número entero, que en este caso me dio 342. Entonces, ese es el resultado de la parte derecha, 342.
Mejor dicho, lo importante aquí fue que la parte de los decimales se canceló, se anuló. Miren que este 342 ya no tiene decimales. Se quitó ese 342, se quitó los números decimales de ahí. Se cancelaron al hacer la resta que tenemos de 345,4545 menos 3,4545. Se canceló la parte de los decimales y nos quedó 342 nomás, que es un número entero. Finalmente, el 99 que está acompañando a la X, que está multiplicando a la X, lo paso a dividir. Entonces me queda 342 sobre 99. Y ese es el número que yo estoy buscando. Es un número racional, ¿cierto? Es de la forma P sobre Q. Y ese número me significa o me simboliza el número 3,454545. Entonces he cambiado del decimal, he podido transformar el decimal a la parte, escribirlo en negro, en verde, lo he transformado de la parte decimal a número racional de la forma P sobre Q, que en este caso es 342 sobre 99. En otras palabras, ahora hacemos otro ejemplito esto rápidamente. En otras palabras, si yo divido 342 dividido 99, me tiene que dar como resultado el 3,45 periódico que teníamos originalmente. ¿Listo? Si todo salió bien, pues tiene que dar ese resultado. Y miren que efectivamente da ese resultado, 3,45, 45, 45, 45, y se va repitiendo infinitamente. Y este último numerito ya sabemos que es una aproximación que está haciendo el computador, pero ahí sigue hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, lo hicimos correctamente. En resumen, el proceso es, necesitamos convertir un número que tiene infinitos decimales, pero periódicos, a fracción. Pues entonces contamos de qué longitud es el periodo, ¿cierto? En este caso es de longitud 2, porque tiene dos números decimales que están repitiendo siempre. Luego multiplicamos entonces a ambos lados por 100, un 1 con dos ceros. Y bueno, esto provoca que tengamos x igual a 3,4545 y que tengamos 100x igual a 345,4545. Y restamos esos dos números, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí. Restamos esos dos números. Al restar esos dos números, pues resulta que se eliminó o se elimina la parte de los números decimales. Se elimina después de la coma. Quedan todos números enteros y simplemente paso a dividir. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo más rápido. Por ejemplo, algo así. Un número, pongamos el 6, no sé, 728, por ejemplo, y que sea periódico ahí, quiere entonces decir que estamos tratando con el número 6,728, 728, 728 y así hasta infinito. Aquí lo copio más, 728. 728, 728 y así hasta infinito, ¿cierto? Ese es el número decimal, tiene infinitos decimales pero periódicos. Y quiero convertirlo entonces a fracción, entonces, bueno, lo mismo. Entonces hago X es igual a 6,728, ¿cierto? 728, 728 y así sucesivamente. Cuento cuánto es el periodo, qué longitud tiene el periodo. En este caso, son 3 los numeritos que se están repitiendo siempre. Quiere decir que en este caso el periodo es 3. Entonces multiplico aquí en la X a ambos lados por un 1 con 3 ceros, que es 1000, ¿cierto? Entonces me quedaría así. Multiplico por 1000 a ambos lados, entonces me quedaría en la izquierda 1000x. Y en la derecha me quedaría, entonces multiplico por 1000, la coma se corre 3 espacios hacia la derecha, entonces me queda 6728, 728, 728, 728 y así sucesivamente. Y ahora resto estos dos numeritos que tenemos aquí, esta X con el de 1000X, resto estos dos números. Entonces quedaría algo así. Resto 1000X menos una X me da como resultado 6,728,728 y así sucesivamente, menos 6,728 y así sucesivamente. Resto los dos números y me quedaría entonces así.
¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que la parte de los decimales se cancela, se anula, se va. Y entonces me queda en la parte izquierda 1000x menos una x, me queda 999x. Y en la parte de la derecha me queda 6728 menos 6, esto me queda 6722 de hecho. Y bueno, se cancelaron los decimales, se fueron todos los decimales y ya no tengo más decimales. Finalmente, el que está acompañando a la x que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces lo paso a dividir y ese será el número en racional del número 6,728 periódico. ¿Listo? Entonces comprobémoslo aquí en la calculadora. Esto aquí en ceros. Y entonces 6722 dividido 999. Si todo sale bien, eso debería entonces ser 6,728 y repetirse ese 728 siempre. Entonces aquí está, observen, 6,728 y se repite 728. Que si algunas veces se puede simplificar, sí, se puede simplificar. María Camila dice, ¿se puede simplificar? De hecho, sí. Aquí lo encontramos. De hecho, este sería el candidato, digamos, que encontramos con este proceso, ¿cierto? Que encontramos con este proceso. Que si se puede simplificar, sí, se puede simplificar y no hay ningún problema. Se sigue manteniendo ese resultado, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, no sé si se puede simplificar. Aquí sería, tal vez este no se puede simplificar, pero en algunas ocasiones puede ser que sí suceda. ¿Listo? Este de aquí, pues, está como complicado. Sería 13, 15, 17, no. Este tal vez no se pueda simplificar, pero en algunos casos se va a poder y se puede simplificar sin mayor inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el proceso. Entonces, volvamos al cuento que estábamos haciendo. Los números racionales, entonces, volvamos al cuento que estábamos hablando acá. Entonces se dieron cuenta los matemáticos que los números racionales habían de dos tipos. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Aquellos números racionales que tenían una cantidad finita de decimales y aquellos números racionales que tenían una cantidad infinita de decimales, pero se dieron cuenta de que esos decimales infinitos pues tenían que ser periódicos, justo como estamos hablando ahorita. Un número finito de decimales se va a repetir siempre. Por eso por ejemplo, ese 421 que tenemos ahí que se está repitiendo siempre. Y bueno, nosotros dimos algo entre paréntesis extra, que fue hacer la conversión de la fracción, perdón, del decimal finito a la fracción y del decimal infinito pero periódico a la fracción. No hicimos la conversión de la fracción al decimal, ¿no? Pero esa es fácil, de hecho. Si ustedes quieren hacer la conversión de la fracción a decimales, pues lo que hay que hacer es dividir. ¿Listo? Básicamente es eso, es dividir. Entonces, sí, de dividir nomás, básicamente es eso. Por ejemplo, queremos convertir, yo qué sé, no sé, supongamos uno que sea fácil. 25 cuartos, supongamos. Queremos convertir 25 cuartos al número decimal, ¿listo? Esto ya está en fracción, entonces queremos convertirlo al número decimal. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es dividir bastante. Entonces, quedaría así. 25 cuartos, 25 los dividimos entre 4. Deja un espacio bastante grande porque toca dividir bastante. Entonces dividimos básicamente. Entonces decimos, bueno, ¿cuántas veces cabe 4 en 25? Entonces uno, en este caso, caben 5 o 6 veces, ¿no? Entonces uno dice, caben 6 veces. 6 por 4, 24. A 25, una, por ejemplo. Aquí lo estoy haciendo rápido. Entonces uno ya dice 6 veces, 6 por 4, 24, 25, una. ¿Listo? Coloco una coma, como me sobra aquí un 1, entonces coloco una coma y añado un 0 aquí. ¿Y cuántas veces cabe entonces 4 entre 10? Pues caben 2 veces. Entonces 2 veces, 2 por 4, 8, a 10, 2. Y entonces, bueno, vuelvo a colocar aquí un 0 y vuelvo a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe 4 en 20? Pues cabe 5. Entonces, 5 por 4, 20 y ya finalmente obtengo 0 aquí. Lo he hecho muy rápido, pero bueno, eso es lo que hay que hacer básicamente. Va una división sucesiva hasta que uno obtenga un resultado de 0. ¿Listo? Esto no voy a entrar mucho en detalles ahí, pero pues uno hace una división. Por supuesto que
Si yo hago la división 25 dividido 4, 25 dividido 4, eso me tiene que dar como resultado 6.25, que fue lo que me dio ahí, ¿cierto? Entonces, eso me tiene que dar el resultado. Entonces, sí, básicamente lo que uno hace, si quiere pasar de fracción a decimal, pues es dividir. ¿Listo? Es dividir. ¿Listo? Entonces, ese es. Entonces ya tenemos todos los casos. Tenemos el caso de decimal finito a fracción, ¿cierto? Que fue el primer caso que hicimos, de decimal finito a fracción. Tenemos el caso de decimal infinito periódico a fracción y el caso de fracción a decimal, que el caso de fracción a decimal pues es el más fácil, simplemente es dividir. Entonces, volviendo al cuento que estábamos diciendo, se dieron cuenta pues que los números racionales tenían esas dos formas de expresarse, como decimales finitos o como decimales infinitos pero periódicos. Y bueno, ahí surge entonces el inconveniente, ahí surge entonces el problema. Porque ¿qué pasa si tenemos un número que tiene infinitos decimales pero que no son periódicos? Nosotros podemos crear números con infinitos decimales pero que no son periódicos. Vamos a crear un número aquí que tenga infinitos decimales, pero que no sea periódico. Y un número, de hecho, son hasta fáciles de crear. Entonces, infinitos decimales, no periódicos. ¿Listo? Entonces, si queremos crear un número con infinitos decimales, pero que no sea periódico, pues lo que nos tenemos que cuidar es que no aparezca un conjunto de números que se vaya repitiendo siempre, ¿cierto? Entonces, voy a empezar por uno aquí, no sé, aquí puede ir cualquier número, por ejemplo, un 6, no importa, 6, y aquí voy a crear infinitos decimales, pero que no se repiten. Entonces, realmente es sencillo, puede ser así. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15 y así sigo hasta el infinito. Entonces, este número decimal que he creado ahí, por ejemplo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, y voy con todos los números así, con todos los números naturales así, pues es un número que tiene infinitos decimales. ¿Listo? Si voy hasta el infinito, pues ese número resulta con infinitos decimales y no se van a repetir. Miren que aquí no hay un conjunto de números que uno diga que se está repitiendo siempre. Por ejemplo, que ese 123 se está repitiendo siempre. No, no va a aparecer más. ¿Vale? Entonces, no hay un conjunto de números que se está repitiendo siempre. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Crear decimales con infinitos, bueno, crear números con infinitos decimales que no sean periódicos, pues es relativamente sencillo, es relativamente fácil. Otro número podemos crear, por ejemplo, no sé, pongamos un 1 aquí, no importa. Entonces pongamos así, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ahora con 4 ceros, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 5 ceros aquí, 6 ceros, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Ese número también surge con infinitos decimales y que no se repiten porque el número de ceros siempre está cambiando. Entonces, ahí creamos otro número que es un decimal que tiene infinitos decimales y que no son periódicos. ¿Listo? No hay un número finito de números que se están repitiendo, en este caso tampoco. Como por ejemplo, el 10 se está repitiendo siempre, no. Aquí está 10, aquí está 11, aquí vuelve a haber como un 0, 0, aquí vuelve a 11. Bueno, no se está repitiendo ningún conjunto de números ahí. ¿Listo? Entonces, infinitos decimales que no son periódicos. Y ese fue el problema entonces de los números racionales. Ese es el inconveniente con los números racionales. Que si bien solucionaron el problema de la división que tenían los enteros, solucionaron ese problemita de la división que teníamos en los enteros, aquí está el problemita de la división, ¿cierto? Que teníamos en los enteros, pues provocó otro problema como tal. Provocó entonces que hayan números que tengan infinitos números decimales, pero que esos no sean periódicos. Y este de aquí es un par de ejemplos. Y créanme que como estos dos que he puesto aquí, como estos dos numeritos, hay muchísimos más. Por ejemplo, está el número raíz cuadrada de 2, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5. Por ejemplo, también está el número, supongamos, el número pi, también cumple eso.
el número E, que es un número muy importante, el número de Euler, el número pi, pues sí lo conoce la mayoría, yo creo, en algún momento lo tocamos, ¿cierto? El número pi es un número que tiene infinitos decimales que no son periódicos. Aquí está el número E, este número E se conoce como número de Euler, muy importante. Este número es aproximadamente, bueno, el número pi ya sabemos que aproximadamente es 3,1415, bueno. El número E aproximadamente 2,718, también es un número muy importante, pero recuerden, esto tiene infinitos decimales que no se repiten, ¿listo? Y así pues van a haber una cantidad de números que tienen esa característica, el número phi, que es el número de oro. Y bueno, ahí está. Esos son los números decimales que tienen infinitos decimales que no son periódicos. A esos números que tienen infinitos decimales que no son periódicos, se les conoce como números irracionales. ¿Listo? Estos de acá son números irracionales. Entonces, palabras más, palabras menos. Simplificando la situación, los números racionales son números que tienen finitos decimales o que tienen infinitos decimales pero periódicos, y los números racionales, infinitos decimales no periódicos. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Pero bueno, había otro conjunto entonces de números, este es otro conjunto de números, aparte de los números racionales, y fue un problema provocado por los números racionales. Entonces, bueno, ya tenemos dos conjuntos de números más, números racionales y números irracionales. Y esto pues provoca entonces conjuntos de números más grandes. De hecho, provoca el conjunto de números más grande con el que vamos a trabajar nosotros, que se llama el conjunto de los números reales. Profe, ¿Sí? los irracionales son los que están en la raíz. Sí, bueno, no todos los que están en raíz son irracionales, pero muchos de los que están en raíz sí son irracionales, pero no todos, no todos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4, pues da como resultado 2, y ese no es irracional, es racional porque tiene decimales finitos, ¿no? 2,0, por ejemplo. Entonces, raíz cuadrada de 4 es 2, es un número entero, es un número racional, no tiene problema. Pero, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, sí son números irracionales. Es decir, las raíces pueden generar cualquier cosa, números racionales o irracionales. En particular, estos que he puesto aquí, pues, sí son irracionales. ¿Listo? Estos otros números de acá, pues, son más raros de conseguir. El número pi, el número e, el número phi. De hecho, ese número e y ese número pi, pues, son demasiado importantes en matemáticas, tan importantes que las calculadoras ya los traen programados como tal. El número pi, pues todo el mundo lo conoce, aquí está programado, es el número 3,1415, y aquí le ponen un pocote de decimales más, y pues aquí se observa que eso no hay un periodo, es decir, no hay un número finito de estos que se repita siempre, sino que siempre van dando distintos valores. Entonces, bueno, ahí se ve que ese número es irracional. Y el número E es muy importante, de pronto ese es un poquito menos conocido por ustedes, de pronto hasta el momento no se ha trabajado mucho, pero desde el punto de vista de cálculo, de ecuaciones diferenciales, de estadística, de probabilidad, de crecimiento, de biología, bueno, todo este tipo de aplicaciones tienen que ver con el número E. Ese número E se conoce como número de Euler. Aquí está programado también. Como les digo, es tan importante que la calculadora ya los traen programados, en este caso 2,718, que fue el que yo puse ahí, pero por supuesto que va a tener más decimales, infinitos decimales, pero no periódicos, ¿cierto? Entonces, esos dos números, muy importantes en las matemáticas, ¿listo? Hay que tenerlos en cuenta, hay que ir aprendiendo a trabajar con ellos. Y bueno, lo que les decía, entonces tenemos el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales básicamente va a ser la unión de los números racionales y los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra I, como está ahí, como con dos palitos. Esos son los números irracionales, mientras que los racionales era la Q, ¿no? Era la Q, la que notamos por acá arriba. Aquí está, esta Q.
eran los números racionales. Entonces, al final de cuentas, los números reales, ¿qué van a hacer? Los números reales van a ser la unión entre estos dos conjuntos de números. Los números reales los vamos a simbolizar por esta R, como con ese palito doble ahí, y va a ser básicamente la unión entre los números racionales con los números irracionales. ¿Listo? Y ese conjunto de números reales, pues es el conjunto de números más grande con el que vamos a trabajar hasta el momento. Seguramente algunos de ustedes han escuchado pues que los números complejos y toda esta situación, y bueno, sí, los números complejos existen y los números complejos de hecho son más grandes que los reales, arreglan problemas que los reales tienen porque los reales, aunque es el último conjunto de números con el que vamos a trabajar, no son perfectos, también tienen problemas, así como hemos demostrado en todos los otros conjuntos de números que hay problemas, los números reales también tienen problemas. Y esos problemas los van a arreglar los números complejos. ¿Listo? Los números complejos. ¿Cuál es un problema de los números reales? Pues un problema de los números reales básicamente puede ser muy sencillo, como que la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución. En los números reales esta ecuación no tiene solución, mientras que en los números complejos sí tiene solución. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un problema de los números reales. Provoca ecuaciones que no tienen soluciones. Mientras que vienen los números complejos y arreglan ese problema. Y arreglan el problema de que todas las ecuaciones van a tener soluciones allá. Entonces, bueno, ese, como les digo, es otro capítulo, es otra vaina que no vamos a entrar por el momento. Vamos a llegar hasta aquí, hasta los números reales y listo, ¿vale? Entonces, el conjunto de números más grandes con el que nos vamos a topar por lo menos este semestre. En resumen, entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos lo siguiente. Vamos a hacer como el cuadrito. El conjunto de números más pequeño que conocemos o que con el que nos topamos es los números naturales, ¿cierto? Entonces, el más pequeñito de todos, coloquémoslo ahí, este es números naturales. ¿Listo? Luego llegaron otro conjuntico de números más grandecito que contenía los números naturales, pongámoslo así, que fue el de los números enteros. El de los números enteros arregló el problema de la resta. Los números naturales tenían problemas con la resta. Si restamos dos números naturales, ese resultado no siempre va a ser natural y eso lo arregló los números enteros, ¿cierto? Se añadieron los negativos por eso. Pero el de los números enteros tenía otro problema, que era la división. Si dividimos dos números enteros, pues el resultado no siempre es otro número entero. Entonces, para arreglar ese inconveniente, surgió, mejor dicho, otro conjunto de números. Muy grande con este, ¿no? Coloco otro cosito. Surgió otro conjunto de numeritos que llamamos números racionales, ¿cierto? Entonces surgió otro conjunto de numeritos que llamamos números racionales. Entonces, este conjunto más grandecito contiene a los enteros, que a su vez contienen a los naturales. Ese conjunto de números más grandecito forma entonces el conjunto de los números racionales. Y ese arregló el problema de la división. Pero provocó otro problema. Y fue que los que estaban aquí en los números racionales tenían número finito de decimales o infinitos decimales, pero periódicos. Y existen por acá aparte otro conjuntico de números, por aquí aparte otro conjuntico de números, vámonos por aquí, que tienen infinitos decimales, pero que no son periódicos, y esto lo llamamos irracionales. ¿Listo? A eso lo llamamos irracionales. Y bueno, finalmente dijimos que el conjunto de números más grande con el que nos vamos a topar, al menos en este semestre, es con el número reales, que es unir los racionales con los irracionales. Y entonces esto forma el conjunto de los números reales. Entonces, básicamente esa sería la estructura de los números que hemos estado estudiando hasta el momento. Naturales más pequeñitos, luego enteros, luego racionales, aparte los irracionales, y finalmente la unión entre racionales e irracionales nos da reales. ¿Listo? Quiero comentarles algo, pues aquí como entre nosotros. Este gráfico como está aquí, de hecho, está mal hecho. Este grafiquito como lo he hecho aquí, está mal hecho. ¿Por qué? Porque la verdad, matemáticamente se demuestra que
los números irracionales, que el conjunto de números irracionales es mucho mayor que el de los números racionales. O sea, hay más números irracionales que racionales. En otras palabras es eso. ¿Listo? Hay más números que tienen infinitos decimales no periódicos que números que tienen finitos decimales o infinitos decimales periódicos. El conjunto de los números irracionales es muchísimo, muchísimo más grande que el de los racionales. Es decir, que si yo hubiese hecho esto, digamos, a escala, pues este cuadro debería haber sido grandote, así más o menos, que sea mucho más grande que el de los racionales. ¿Listo? Eso pues queda, digamos, ahí simplemente. Es un comentario que en algún momento pues se puede utilizar, pero por el momento está la situación. Los números reales es la unión entonces de los racionales con los irracionales. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Hay dudas? Listo. Bueno, entonces, en resumen es eso. En resumen, todos los números están ahí metidos, ¿vale? Entonces, este es el recuento, o este es el cuento que nos dan acá. Observen, nos enseñan los números naturales. Nosotros vimos con un poco más de detalle esto en el libro. Este es el libro. Los números naturales, los números enteros, los números racionales, ¿cierto? Los irracionales, aquí están, raíz de 2, raíz cúbica de 4/5. En este curso no hablamos de números complejos, ¿listo? De hecho, en cálculo no se habla de números complejos porque cuando uno involucra números complejos en cálculo, se llega a un cálculo totalmente distinto, básicamente es eso. Se llega a otra línea de cálculo y por allá es mucho más difícil la situación. Entonces, para términos que necesitamos nosotros, que es dar un curso de precálculo, dar un curso que los lleve a ustedes a cálculo 1, pues básicamente no necesitamos números complejos por el momento. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿qué haría así? Bueno, números irracionales, por aquí hay algunos, raíz de 2 menos raíz cúbica de 4/5, el número pi que decíamos, otro número irracional, aquí 2 elevado a la raíz de 3. Bueno, como les decía, hay muchos más números irracionales que racionales, de hecho, ¿vale? Aquí entonces está los reales, es la combinación, es la unión entre los racionales y los irracionales. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí está... eh, bueno, esto es simplemente hablando de que se pueden expresar como comas, ¿no? Como puntos, como comas, como decimales. ¿Listo? Hablamos un poquito de la representación gráfica de los números reales. ¿Listo? Bueno, entonces, es algo así. Si vamos a representar gráficamente los números reales, que de hecho lo vamos a hacer varias veces durante el curso, esos números reales los podemos representar en una línea recta. ¿Listo? Los podemos representar en una línea recta. Entonces, algo así. Entonces, representación gráfica. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero comentarles que estos números reales los podemos representar en una línea recta. No sé si esto funciona bien aquí. Pero usualmente, y seguramente ya algunos lo han hecho, es una línea recta como esa que está ahí. Y entonces, esta línea recta, pues uno le coloca R aquí para indicar que son todos los números reales, ¿cierto? Y la idea es pues ir ubicando cada número real como un puntico de esta recta, ¿listo? Como un puntico de esta recta. Entonces, aquí en esta recta van a estar, digamos, graficados todos los números reales, tanto los racionales como los irracionales. Es algo que va a estar ahí, es algo que van a estar graficados ahí. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer para graficar, pues, básicamente es, primero, identificar un punto que nos ayude a ubicarnos. ¿Listo? Y el punto, pues, que generalmente uno pone primero es el 0. Es un punto de referencia, es un punto que nos da ubicación. Uno sabe que si pone el 0, pongamos, por ejemplo, que este puntico indique el 0, uno sabe que si pone el 0, pues,
A la derecha del 0 van a estar números positivos, ¿cierto? Y a la izquierda van a estar números negativos. Entonces, el 0 es muy importante colocarlo por eso, porque es un valor de referencia. ¿Listo? Y como ubicamos el 0, bueno, podemos estar ubicando cualquier otro número real ahí. Podemos ubicar, por ejemplo, primero aquellos números que son números naturales, por ejemplo. Entonces, ubicamos los números naturales a igual distancia. Entonces, podemos ubicar, por ejemplo, aquí al 1. Podemos ubicar, por ejemplo, aquí al 2, aquí al 3, aquí al 4, aquí al 5. Y así sucesivamente. Por aquí estaría el 6, entonces. Lo mismo para los números enteros. Puedo entonces pasarme hacia los negativos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, va a estar el -1. Por aquí, por ejemplo, va a estar el -2. Aquí va a estar el -3. Aquí va a estar el -4. Acá va a estar el -5. Y así sucesivamente. Entonces, ubico los números enteros, los más facilitos de ubicar. Y bueno, ahí para adelante, pues puedo estar ubicando más o menos con una aproximación, pues tal vez no de manera exacta, pero puedo estar ubicando con una aproximación cualquier número, cualquier otro número que necesite. Por ejemplo, si quiero ubicar el 1.5, entonces es claro que 1.5 debe estar aquí entre 1 y 2, ¿cierto? 1.5 debe estar aquí, de hecho, en la mitad entre 1 y 2. Entonces, por aquí debería estar más o menos el 1.5, ¿cierto? Ese debería ser 1.5. Bien, pues 1.5, recuerden que se puede llevar a fracción. 1.5, de hecho no voy a hacer la operación, pero 1.5 es 3 medios en fracción. Quiere decir pues que ese puntico de ahí realmente pues es el punto 3 medios, ¿vale? 3 medios. Entonces 1.5 es 3 medios en fracción y listo, ahí está. Y así cualquier otro número yo lo puedo ubicar aquí. Por ejemplo, aquí estaría 0.5 o lo que es lo mismo en fracción, un medio, ¿vale? Así, entonces uno pues va llevando cualquier numerito de esa manera. Entonces, observen, esto es justamente lo que estamos hablando, ¿no? La recta real, los numeritos en la recta real, primero los enteros, y luego podemos graficar, con base en esos enteros, podemos graficar entonces números fraccionarios, ¿no? Aquí han graficado, por ejemplo, un tercio, aquí han graficado 3 medios, que fue el que nosotros pusimos también 1.5. Observen que para un tercio, por ejemplo, para un tercio, lo que se hace o lo que hicieron aquí fue tomar desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 y partir en 3 esa partecita desde 0 hasta 1. Ese sector desde 0 hasta 1, dividirlo en 3. 1, 2 y 3. Y entonces, pues una partecita del primer sector de eso, pues simboliza al 1/3. ¿Listo? Entonces, ahí uno lo va llenando. Por supuesto que también puede colocar los números negativos. Por ejemplo, miren que acá está menos 3 medios, por aquí, antes de -1, está menos 3 medios también. Y bueno, pues esa es básicamente la idea que uno tiene para llenar esa recta real. ¿Listo? Hay una parte en matemáticas que se junta con la geometría. No entro mucho en detalles aquí porque se nos complica el asunto bastante. Pero hay una parte en matemáticas que se junta con la geometría en donde tratan ¿qué? De señalar pues todos los números reales usando una regla y un compás, ¿vale? Usando una regla y un compás. Por ejemplo, voy a borrar esto un momentico. Por ejemplo, voy a borrar esto un momentico. Mucho. Ahí. Por ejemplo, lo siguiente. Si yo quiero ubicar en la recta real el punto raíz de 2, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una parte de la geometría donde pues indica más o menos cómo hacerlo. No es un proceso tan fácil, no es un proceso tan fácil, pero básicamente es lo siguiente. Resulta que si nosotros tomamos un triángulo rectángulo de longitud 1 en sus catetos, vamos a tener un triangulito como este que está acá. Entonces voy a hacer un triángulo rectángulo aquí, de catetos 1, entonces quedaría así.
Este sería el triangulito rectángulo. Ahí está. Y el cateto es 1. O sea que este lado de acá mide 1, este lado de acá mide 1. ¿Listo? Y esta de acá es la hipotenusa. Resulta que nosotros sabemos por el teorema de Pitágoras que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado más b al cuadrado más b al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. En este caso, cateto al cuadrado es 1, cuadrado más 1 al cuadrado, que es el otro cateto, ¿cierto? 1 y 1 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1, es igual a hipotenusa al cuadrado. 1 más 1, 2, es igual a hipotenusa al cuadrado. Saco raíz cuadrada, entonces me queda que raíz cuadrada de 2 es c. En otras palabras, si nosotros tenemos un triangulito cuyos catetos son 1, y es un triangulito rectángulo, por supuesto, entonces la hipotenusa de ese triángulo mide raíz de 2. Entonces la gente allá en geometría, pues, lo que hace es, en la recta real, forman un triangulito aquí, voy a colocarlo en morado, forman un triangulito aquí, de lado 1. Entonces ellos dicen, aquí 1, ¿cierto? Mide 1. Para arriba también va a medir 1, entonces mide 1. Y entonces si yo ya tengo este triangulito, aquí de forma de triangulito, si yo ya tengo este triangulito que tiene de lado 1 y 1, entonces esta longitud desde aquí hasta aquí, esta hipotenusa mide raíz de 2. Y lo que hacen entonces es tomar un compás y poner este compás aquí y trazar la circunferencia, que aquí no es tan fácil, pero bueno. Trazar la circunferencia. De pronto, por aquí, no sé. Más o menos, tal vez por ahí, no sé. A ver si. Más o menos como por ahí. Más o menos como por ahí. ¿Listo? Lo que hacen allá en geometría es, trazan esa circunferencia con un compás y resulta que como saben que esta distancia de aquí es raíz de 2, pues vienen y la llevan hasta la recta real y entonces les da que esto corta la recta real justo en este puntico. Y entonces ese puntico es raíz de 2. Todo un proceso complicado, la verdad, es un proceso bastante difícil, no es tan utilizado, pero es como los que estudian geometría llevan también los números irracionales a la recta real por medio de compás, ¿listo? De regla y compás. Ellos en este caso para raíz de 2 pues hacen un triangulito, después hacen esta circunferencia con centro en 0 y radio raíz de 2 y bueno, lo llevan a la recta real y les corta ahí justamente donde va raíz de 2. Esto es lo que explican acá, miren, acá están haciendo exactamente eso. En la recta real forman un triangulito de longitud 1, forman la circunferencia de radio raíz de 2, justamente centrada en 0 y bueno, ese puntico B donde corta la circunferencia a la recta real, pues es el puntico raíz de 2 en la recta real. ¿Listo? Por eso está aquí expresado, ¿vale? Entonces, eso es. Y bueno, finalmente pues les comentan que los reales es los irracionales con los racionales. Y aquí, bueno, la estructura que nosotros hicimos, ¿no? La estructura que nosotros hicimos de conjuntos está resumida aquí. Los naturales están contenidos en los enteros en los racionales en los reales, pero por aparte también están en los irracionales contenidos en los racionales. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, en resumen, hicimos una introducción a los números. ¿Listo? Hicimos una introducción a los números. Miramos todos los conjuntos de números que trabajamos usualmente. Vimos cómo era que trabajaban estos conjuntos de números. Es decir, vimos qué era lo que fallaba para que tengan que agregarse conjuntos de números más grandes que nos permitan ir solucionando esos problemas, ¿cierto? Esa es la manera como actúa esta parte de la matemática.
Lo primero que tenemos, lo que tenemos que ver en la próxima clase es las propiedades que estos números tienen, que era justamente lo que les decía al principio. Tenemos que estudiar las propiedades que estos números tienen y estas propiedades se resumen así, como axiomas de cuerpo. Así les dicen en matemáticas, axiomas de cuerpo. Y son una serie de propiedades que tienen los números reales. De hecho, si las pueden ir leyendo, pues sería perfecto. Pero son una serie de propiedades, son como unas 12 propiedades más o menos aproximadamente. Miremos, aquí hay 6, aquí hay otras, deben haber otras 6, 7, aquí hay 7. Entonces son 6 y 7, 13 propiedades que hay que aprenderse. ¿Listo? Esas propiedades de aquí, como les decía al principio, son las propiedades, son nuestras armas, de tal manera que todo lo que se haga de aquí en adelante en este curso, que lo que se haga en cálculo integral, en cualquier otra materia que tenga que ver con matemática, si no está acorde con estas propiedades, si no está justificado por medio de una de estas propiedades, seguramente es porque no se va a poder hacer. ¿Listo? Entonces, todo tiene que ir justificado con estas propiedades. Por tanto, entonces, muy importante aprendérselas, ¿listo? Muy importante aprendérselas, tenerlas claras, saber cuál es la clausurativa, cuál es asociativa, cuál es modulativa, cuál es la invertiva, cuál es la conmutativa, la clausurativa para la multiplicación, porque miren que hay propiedades tanto para la suma como para la multiplicación, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la clausurativa de la multiplicación? ¿Cuál es la clausurativa de la suma? ¿Cuál es la asociativa de la multiplicación, la modulativa, la invertiva, la conmutativa y la distributiva? ¿Listo? Entonces, todo esto ya lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí hacemos el resumen de todas estas propiedades y miramos qué es eso de potencias también. Potencia entera. Yo creo que hasta por acá llegamos a la próxima clase. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas, dudas? Profe, yo tengo una duda, Dime. pero en donde donde dice decimal racional periódico. Ujú. ¿Cuál es la duda? Espérame un segundito. Vaya. Dime, ¿qué pasó? ¿Cuál es la duda? Profe, no, decimal racional infinito. De cómo convertir el decimal racional infinito, el decimal a racional. Cuando tiene infinitos decimales. Sí, profe. Lo que no entiendo es Ajá. cuando usted dice multiplicar por 100 a los dos lados. Sí, exactamente. Ok, bueno, entonces, digamos que ese proceso tiene un truco que es un truco más bien de, no tanto pues de gastarle mente, digamos, sino de aprendérselo, la verdad. ¿En qué consiste el truco? Tú tienes que convertir un decimal infinito, ¿cierto? Es decir, un decimal periódico infinito, ¿sí? A racional, a fracción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, darnos cuenta cuántos son los decimales que se están repitiendo siempre, es decir, cuál es el periodo de ese racional, ¿vale? El número de decimales que se están repitiendo siempre, pues es el periodo. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que dar cuenta. En este caso particular, pues eran dos. Son dos los números que se están repitiendo siempre, que era el 45. Entonces, es un número de dos cifras. Por tanto, yo ya sé que esa longitud del periodo es 2. Y entonces escribo esto, escribo x igual al número que quiero convertir, 3,45, 45, 45. Y lo que tú dices, lo multiplico por 100. Pero en realidad, pues el paso es multiplicarlo por un 1 con tantos ceros haya como longitud del periodo. Esas serían las palabras exactas de eso. En este caso, la longitud del periodo era 2 y por tanto era un 1 con dos ceros y por tanto era un 100, ¿vale? Pero si hubiese tenido tres cifras o tres números que se repetían infinitamente, pues tenía que multiplicarlo por 1000 y así sucesivamente con cuantas cifras se repitan siempre. Entonces tengo que multiplicarlo por ese número de ceros, ¿listo? De ese 1 con tantos ceros. En este caso, la longitud del periodo era 2, entonces lo multiplico por 100 a ambos lados, ¿listo? Esta multiplicación por 100 a ambos lados, pues es básicamente casi que inmediata. A la izquierda obtiene 100x, no hay ningún problema, 100x. Y en la derecha lo que haces es correr la coma dos posiciones hacia la derecha. O sea que si aquí tenemos 3,45, entonces quedaría 345,45. Un segundito.
Mejor dicho, la fiera está, pero... Bueno, entonces aquí multiplicar por 100 a ambos lados, ¿cierto? Entonces la multiplicación es sencilla, simplemente corremos la coma 2 posiciones hacia la derecha. Entonces nos quedaría la coma justamente aquí, que es un 345,45. Y fue justo lo que tuvimos aquí, ¿listo? Y ahora sí, restamos este primer renglón con el tercer renglón. Por eso los volví a copiar acá para restarlos. Restamos y entonces nos queda 100x menos x, nos da 99x, pero el truco está en que la parte derecha se van a cancelar los decimales. ¿Por qué se cancelan los decimales a pesar de que aquí tenemos 345 y en el otro solamente tenemos 3? Pues se cancelan básicamente porque son infinitos decimales. Al ser infinitos decimales, pues aquí tenemos igual número de decimales que acá. Entonces, por eso es que se cancelan, porque al tener infinitos decimales, pues no afectó en nada de multiplicar por 100. ¿Vale? Entonces aquí ya nos quedó un número sin decimales. Y al obtener un número sin decimales, tenemos en este caso 99x igual a 342. Pasamos el 99 a dividir al otro lado y ya obtenemos la fracción que buscamos. Pero sí, más que un proceso, digamos, tedioso, es simplemente aprenderse el truquito. Multiplicar por un 1, como tantas cifras tenga el periodo del número que queremos convertir. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno. Listo, entonces no se olviden, nos vemos ahora a las 4, ¿no? Nos vemos ahora a las 4 en la clase taller, hacemos la clase taller. Lleven sus dudas, por favor, lleven sus preguntas, porque ya la próxima semana vamos a hacer quiz. Ya la próxima semana empezamos con quizzes, entonces vayan preguntando las dudas que tengan en la clase taller. ¿Listo? Los dejamos hasta aquí, ya nos vemos. Voy a terminar la pantalla. Ya nos vemos, muchachos, que estén muy bien y nos vemos más tarde. ¿Listo? Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Luego.